¿Cómo están, amigos? Nuevamente con ustedes y nosotros continuando con nuestro grupo etario, que es la primera infancia. Como ustedes saben, estamos en la primera infancia primero, y en esta oportunidad vamos a dar continuidad a todas las entrevistas que hemos venido realizando. Recuerden que estamos promocionando algo que es muy importante, el tercer Congreso Nacional de Educación Inicial. El tema que se va a desarrollar en forma general son los niños en el mundo de hoy, respetando sus ritmos y sus tiempos. Se va a realizar los días 27, 28 y 29 de agosto. En realidad está dirigido a todo público, a pesar de que el tema es con primera infancia, con los pedagogos, los educadores y todas las personas que tengan interés con este tema. Hoy día tenemos dos expositoras que van a estar presentes en este evento, y lógicamente nosotros vamos a tener la oportunidad de conversar con ellas para saber un poquito de cómo es los temas que van a desarrollar y la importancia que tiene cada uno en su temática relacionado siempre con la primera infancia. Recuerden que la primera infancia en estos momentos está cobrando mucho auge, mucha importancia, porque realmente después de muchos años se ha marcado un hito específico con relación a cómo el niño que no logra un buen desarrollo en esta primera fase tiene unas posibilidades poquísimas de ser un adulto diferenciado, un buen profesional. Bueno, y sin más, vamos a introducir nosotros a la doctora Gisele Silva. La doctora, ella es psicóloga y lógicamente va a tratar en este congreso, va a tratar el tema fortaleciendo el juego simbólico en el aula. Lógicamente, este es un tema que ya Piaget lo puso en el tapete, lo puso a la mesa para que se conociera la importancia del juego simbólico, y lógicamente muchos de nosotros pues no sabemos qué significa eso, ni cómo surgió, ni las implicancias que tiene. Les presento a la doctora Gisele Silva. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Bueno, empecemos conversando de qué significa el juego simbólico. El juego simbólico es un tipo de juego que aparece en los niños desde muy temprano. Digamos, se manifiesta mucho más evidente a partir del primer año de edad, pero los precursores de este juego en realidad se hacen presentes desde el cuarto mes de vida. Y es una actividad fundante en general del pensamiento, pero no solo del pensamiento, sino también del alma del niño, de lo que tiene que ver con su vida socioemocional, con sus afectos, con sus sentimientos. Es como un juego que pone en marcha procesos de diverso tipo y que son básicos. ¿Y cómo es que se da este juego en los niños? Porque realmente, siendo tan pequeñitos, forma parte de su día a día, y que los adultos le han ya categorizado, le han denominado como un juego simbólico, ¿no? ¿Cómo es que esto influye en su desarrollo? Influye en su desarrollo de múltiples maneras. ¿Cómo hace su aparición, digamos, o en qué consiste para empezar? Consiste en que el niño utiliza algún elemento o su propio cuerpo para representar un objeto ausente. Y el primer ausente o objeto ausente que el niño vive es su propia mamá, cuando aparece y desaparece. Entonces el niño, digamos, cuando es pequeñito, cuando es de meses, se tapa la cara con una mantita, se destapa, y así como que empieza a simbolizar esta presencia, ausencia de esta persona querida, amada, ¿no? Posteriormente, el juego va, digamos, el niño cuando ya cumple el año de edad, empieza a utilizar los objetos para sustituir la realidad ausente. Por ejemplo, coge una tacita y la leche no está. Entonces, él representa como si estuviese presente la leche. Al comienzo es con objetos de la realidad cotidiana y situaciones que él mismo vive en la vida diaria. Y ya después él como que empieza a representar incluso situaciones que no existen a partir de los 3 años, ¿no? Entonces es sustituir eso que solo aparece en la imaginación por algo que simula con un objeto, ¿no? Claro, eso básicamente. O sea, de la parte que es el juego simbólico, van desarrollando diferentes fases para llegar
al juego de la realidad. Claro, incluso el juego simbólico tiene etapas, ¿no? Y se va complejizando cada vez más. En realidad, la complejización de ese juego va desde situaciones de la vida cotidiana muy reales a la representación de situaciones imaginarias, de realidades que no existen o que solo existen en la imaginación. Por ejemplo, representar el mundo extraterrestre, o representar cosas que el niño no tiene a la vista, los dinosaurios, pero que las ha obtenido por otros medios como información, o representar situaciones monstruosas, por ejemplo, ¿no? Es lo que comúnmente se llama como juego imaginativo. Entonces, ahora, hay otra línea de evolución, y es que el juego simbólico deviene posteriormente, ¿no? Es como que se abre a otra línea, que es la adquisición de la escritura y de la lectura. Es como una condición previa. ¿Y cómo es que se da esa transición? Porque en una parte es como que el niño está en una fase de idealización, ¿no? De una fantasía hacia una realidad. ¿Cómo es que todo esto, porque cuando llega al colegio o cuando comienza su educación formal inicial, llega a una realidad muy concreta, ¿no? ¿Cómo es que se desarrolla esta transición? A ver, digamos, como que el juego simbólico está en la niñez, en la primera infancia, y se va como a abrir en dos vectores. El primer vector es el que sigue siendo la vida imaginaria de la persona, ¿no? En términos del uso de su fantasía, en términos de poder seguir simbolizando cosas a través del arte, ¿no? Es como una línea. Pero otra línea, que sería otra de los vectores del juego simbólico, o de la actividad simbólica en realidad del pensamiento, es justamente lo que tiene que ver con la lectura y escritura. ¿Por qué? Porque si bien antes, en los primeros años de vida, el niño empezó a utilizar objetos para simbolizar la realidad, a partir de la alfabetización, el niño empieza a utilizar palabras para sustituir la realidad ausente. Entonces, el juguete o el objeto es sustituido por una palabra. Entonces, por ejemplo, hay muchos estudios que revelan que el niño que ha tenido una buena actividad de juego simbólico en la primera infancia va a tener, por ende, también un buen manejo de la comprensión lectora, va a ser una persona que va a poder leer y escribir mejor. De ahí la importancia que tiene también en términos, digamos, de lo académico, ¿no? De los logros de aprendizaje, que haya juego simbólico, aparte de todos los beneficios que existen en lo que significa el desarrollo socioemocional, afectivo, el desarrollo incluso moral, de la empatía, ¿no? Es básico el juego simbólico, es algo que no debería faltar en ningún centro preescolar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando los niños, porque honestamente hay papás que no entienden este proceso, y juego simbólico es como de qué se trata, ¿no? Y cuando el niño es continuamente marcado en para de fantasear, deja eso de lado, enfrenta la realidad, oye, vuelve a la tierra y cosas así, ¿cómo es que esto perjudica a los niños? Bueno, también incluso perjudica de alguna manera el hecho de que los padres insistan en que solamente el niño realice juegos de tipo educativo, ¿no? Juegos didácticos, digamos. Cierto. El niño lo que más requiere en realidad, aparte de moverse y tener actividad motora, es justamente jugar simbólicamente, que es este tema de imaginar realidades que está representando, ¿no? Y aún así le prohíban a un niño, porque es el contexto social el que se lo marca así, porque son las expectativas de los padres, aún así el niño lo va a hacer a solas, ¿no? No hay forma de prohibirle al niño que juegue simbólicamente, pero sí ocurre que no se estimula o que no se dan las condiciones adecuadas para ello. ¿Y cómo lo va a afectar? Pues va a ser que el niño es como que le cortan una parte de sí mismo, ¿no? Y como que de alguna manera todo ese potencial que tiene la imaginación para imaginar situaciones diferentes a las propias, a crear escenarios, ¿no es cierto?, posibles, o incluso a poder, es como si a uno le cortaran la posibilidad de tener sueños durante la noche mientras uno duerme.
de alguna manera se reprime un montón de necesidades expresivas que tiene el psiquismo y claro, como que se castra algo importante de la persona, ¿no? Justamente acaba de dar una palabra clave, es la castración. Yo creo que no hay peor castración que la emocional. Pero vamos a continuar hablando de esto inmediatamente después del corte. Bueno amigos, estamos con la doctora Gisele Silva, vamos a continuar conversando con ella, pero les hago recordar que estamos promocionando el tercer Congreso Nacional de Educación Inicial. Se va a desarrollar a modo general los niños en el mundo de hoy, respetando sus ritmos y sus tiempos. Lógicamente la temática que se va a presentar son temáticas muy amplias relacionadas con este aspecto de la primera infancia, donde estará el juego como un tema muy importante, nuevas teorías, nuevas estrategias y lógicamente vamos a retornar con el juego simbólico, que es un tema que se va a tratar con mucho cariño y mucha dedicación en un taller y donde todos ustedes quedan invitados a participar. Y ahora sí, retomando el tema de la castración, me gustaría mucho, por favor, que explicara qué significa castrar a un niño, no solamente físicamente, porque eso es un tema aparte, sino emocionalmente. Bueno, es quitarle las posibilidades de comunicación y de expresión de ese mundo interno que es tan rico, tan fecundo. Toda persona, digamos, nace con un potencial muy importante que tiene que ver con su imaginario, que tiene que ver con las emociones, ¿no? que habitan dentro de cada persona. Y el juego simbólico, al igual que los sueños, al igual que la expresión artística, es una manera que el niño tiene de recrear sus propias experiencias, cómo las ha percibido, cómo las vive. Es una forma de ser libre y de poder construir y reconstruir la propia historia de vida, ¿no? Entonces cuando de pronto en la escuela, por ejemplo, se corta al niño la posibilidad de jugar y se le impone pues las planas o se le impone, ¿no? las actividades didácticas dirigidas por el adulto, se le impide realmente que el niño pueda florecer. Es como cortarle un poco las alas, ¿no? Ajá, para todo eso que él tiene que
que revivir y que plantear además, porque a través del juego también el niño plantea sus iniciativas, se vuelve agente, ¿no es cierto?, de una realidad que cambia, que él mismo transforma. Entonces es como militarizar al niño cuando se le quita el juego y quitarle toda la libertad de creación, ¿no? ¿Verdad? Realmente es bien difícil, ¿no? Bien difícil para el niño lograr su desarrollo en plenitud, especialmente cuando no se le entiende. Exacto. ¿No? Es un lenguaje, además, el juego simbólico, es un lenguaje que usa imágenes, que usa símbolos, valga la redundancia, para poder expresar realidades muy complejas, ¿no? Que el niño las experimenta y que no hay otra forma sino a través de estos medios simbólicos que él tiene de poder comunicar y volver a entrar en contacto para entenderlo, comprenderlo, ¿no? También, además, el juego simbólico ayuda a resolver conflictos que el niño tiene, ¿no?, interiormente, y que a través del juego encuentra una solución, encuentra diferentes alternativas para poder enfrentar estas dificultades que puede haber vivido en su mundo, ¿no? Sí, antes de continuar conversando, y ya nuestros amigos que siempre nos acompañan ya nos están haciendo sus preguntas y lógicamente quieren que la doctora les responda. Dice Isabel, buenas tardes, buen tema, quisiera saber su opinión sobre el juego heurístico. Y Zenaida habla de ¿el juego invisible ayudará a los niños especiales? Sí, definitivamente el juego ayuda a todo tipo de niño. El juego, en el caso de los niños con necesidades especiales, es una poderosa manera, ¿no es cierto?, de poder estimular áreas que a veces en el promedio del desempeño están de alguna manera rezagadas. Pero de todos modos, el juego siempre ubica, el juego que expresa un niño, que ejerce un niño, siempre, va a aparecer, se va a manifestar en el nivel de desarrollo en el que se encuentre. Por lo tanto, si se parte desde ese nivel, que es el más auténtico, ¿no?, en el cual se encuentra un niño, siempre el juego va a dar la oportunidad de que se pueda como acceder al nivel siguiente. Y ese es el valor que tiene también el juego como estrategia de enseñanza y de aprendizaje, que justamente se adapta al nivel de desarrollo en el cual el niño esté. Aquí hago una pregunta que normalmente los profesores se hacen, ¿no? Es decir, nosotros entendemos cuál es la posición y la importancia que se tiene que dar en los propios avances de los niños. Sabemos la importancia del juego, pero ¿cómo hacemos para establecer un paralelo entre el aprendizaje formal, el currículum que tienen como exigencia de ofrecerlas, y que este aprendizaje vaya acompañado con las propias potencialidades de cada niño, porque cada niño tiene, como bien dice el tema, su propio ritmo? Entonces, ¿cómo hace un profesor que tiene que repartir el tiempo, la dedicación y la enseñanza a los niños con diferentes tiempos? A ver, lo que es importante es también decir que el juego, muchos profesores lo ven como algo distinto al aprendizaje, y ese es el primer error. ¿No? Porque el juego en realidad debe ser parte del día a día y del aprendizaje y del desarrollo de todo niño. No hay que verlo como algo separado. Y por otro lado, en realidad, por ejemplo, ahora en el Congreso, el tema que vamos a trabajar en ese taller es justamente proponerles a las maestras y a los jardines que incorporen como un sí o sí una hora de juego simbólico en su jornada pedagógica. Porque justamente esa posibilidad hace que en ese momento todos los niños encuentren un espacio y encuentren una libertad para poder ejercer, digamos, una actividad que apoye ese desarrollo, ¿no? Y apoya el desarrollo inclusive sin la participación directiva del maestro o de la maestra, sino parte, digamos, del propio nivel de desarrollo del niño. Ahora, que eso dialogue con la currícula oficial, debería hacerlo. O sea, los centros de educación inicial que tienen una propuesta que incorpora el juego como
parte, ¿no es cierto?, de su concepción de enseñanza y de aprendizaje son los que mejores resultados tienen a nivel de lo que es calidad educativa. Y esto es algo que creo que muchos profesionales todavía no aceptan o no llegan a comprender o no han sido formados. Yo creo que está relacionado con la formación, porque realmente muchos profesores quisieran hacer un poco más, pero hay un límite también que a veces los profesionales tenemos, ¿no? Y que no estamos preparados en los nuevos avances, quizás los seminarios y todo aquello que se nos da para irnos nivelando, porque la educación es evolutiva, como todo, ¿no? A veces no se le da la debida importancia a estos nuevos conocimientos, sí, ¿verdad? Por ejemplo, algo importante, interesante de saber es que la calidad del juego simbólico que despliega un niño a la edad de 2 años, ¿no? Cuando tiene 2 años de edad, es predictor de su desempeño en lectura y escritura. Solo un detalle. ¿Hasta qué edad va el juego simbólico? El juego simbólico llega a su esplendor a los 5 años, pero continúa, ¿no? Continúa, digamos, y se va complejizando cada vez más. Lo que ocurre es que el niño va reemplazando sus intereses y van entrando nuevas actividades o nuevos intereses en general en la vida del niño, y el niño va dejando paulatinamente el juego simbólico así profuso. Tan explícito. ¿No? Tan explícito, tan profuso. Pero hay niños que hasta los 12 o 13 años, ¿no?, juegan en la intimidad de su habitación, por ejemplo, con muñecos. Pero ya les da pena, ¿no? Que los demás, porque los demás comienzan a burlarse. Claro, entonces, pero lo necesitan, ¿no?, aún, ¿no? Claro. Y entonces, ¿por qué? Porque es una manera de poder procesar muchas cosas, ¿no? Plasmar escenarios, etcétera. Pero el esplendor es entre los 5 o 6 años, y a partir de esa edad va como disminuyendo en frecuencia, más no en la capacidad de hacerlo, ¿no? Cierto. Antes de terminar esta charla bellísima, aquí tenemos 2, no sé si son preguntas o comentarios. Bueno, José Cristi dice, el juego es primordial para el aprendizaje de los niños, ¿no? Dice Josefina, los felicito por el programa, aunque al mismo tiempo expreso mi preocupación por los niños de las zonas rurales donde los padres le han restado la importancia del caso al juego. Mi pregunta es, ¿qué harán con esta situación para romper ese tema de la inequidad? Y Cristi dice, en respuesta a Josefina, bueno, lo rural es más que bueno, aquí señala que son ellos los que se tienen que preocupar y que se tiene que ver también la situación del medio y el respeto a la cultura y la idiosincrasia. Y lo más importante, dice Cristi, es que deben existir buenos profesores en las zonas rurales para que trabajen todos los días, no solamente poquísimos días, porque un profesor que tiene 4 o 5 grados es difícil hacer una dedicación especial, ¿no? Y Josefina nuevamente señala, ¿no? Porque a veces la conversación va entre ellos que nos acompaña, y dice, justamente me refiero a eso, porque son muy bonitas las propuestas, pero ahora más que nunca está demostrado que en el Perú no hay atención integral a la primera infancia, que es una etapa determinante en la vida y en donde entran a talar desde los padres hasta las autoridades y profesores. Sí, yo hice un estudio justamente sobre la relación entre juego, desarrollo y aprendizaje, y cómo esto tiene implicancias justamente para la equidad educativa, ¿no? Y uno de los aspectos más importantes justamente es brindar al niño oportunidad de tiempo y espacio para jugar, ¿no? Y esto recae en las escuelas o en los centros de educación inicial y por ende en los maestros, pero ellos no pueden actuar definitivamente solos, ¿no? Por eso es necesario que también las políticas educativas intervengan, ¿no?, y se orienten justamente a dar lineamientos que promuevan, ¿no es cierto?, y que normen de alguna manera, por ejemplo, la hora diaria de juego en el aula, ¿no? Pero esto pasa porque el juego se valorice, porque realmente, y para valorizar algo hay que conocerlo, y para conocer algo, ¿no es cierto?, hay que estar al tanto de los estudios que se realizan y cómo reiteradamente se demuestra
que la práctica del juego libre de tipo simbólico es un potente, ¿no es cierto?, dinamizador del desarrollo infantil y del aprendizaje, que además redunda para aquellos que están muy preocupados por el desarrollo académico y el rendimiento de los niños, redunda además en mejores resultados a ese nivel, ¿no? Cierto. Aparte, digamos, de todos los aspectos poderosísimos que tiene en lo que es el desarrollo afectivo, el desarrollo socioemocional. Bueno, aquí simplemente tenemos un saludo de Manuela Claudette Abanto, que dice: hola Gisele. Hola. Gracias por tus aportes. Sí, la muchísimas conozco, gracias Manuela. por Manuela. los aportes. Hemos estado conversando con la doctora Gisele Silva. Ella va a estar en este tercer congreso donde todos ustedes pueden participar y ampliar más y hacerle todas las preguntas que ustedes quieran sobre el juego simbólico. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Realmente nos ha ampliado mucho el panorama. Han quedado muchas preguntas que se les haremos alcanzar para ver si es que se les da respuesta. Y lógicamente, las preguntas que se hagan también podrán ser respondidas en el Congreso, ya que es un tema que interesa a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, y ahora nos también. vamos a un corte. Bueno, amigos, nos han quedado algunas preguntas que después se las voy a pasar a la licenciada Rivero, Charito. Somos amigas, así es que yo no le puedo hablar de usted en otro momento. No hay protocolo. Sí, ella también va a participar en este tercer congreso. El tema que va a desarrollar en esta conferencia magistral, que todos ustedes están invitados a participar, es la atención temprana del desarrollo infantil, un camino hacia la subjetividad. Realmente es un tema que pareciera que asusta, pero la verdad no, porque está un poco relacionado a cómo en estos nuevos paradigmas que se tiene para llegar a desenvolver a nuestros hijos en su máxima potencialidad, es simplemente cogerle el hilo, ¿no? Y tomar los puntos específicos como para ayudarlos a desarrollar y uno aprender con ellos. Con ustedes. Pero lo dijiste también que ya no sé qué tengo que decir. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Charito. por Dinos invitarme. cómo es que se encaja todo esta nueva línea de corriente
con relación al desarrollo del niño? Bueno, yo creo que es interesante todas las investigaciones que van apareciendo en relación a todas las precocísimas capacidades de los bebés y los niños pequeños. La atención temprana es una manera de mirar, de abordar, de pensar, de observar a los niños y por lo tanto de acompañarlos, de reflexionar entre los adultos cuáles son las mejores formas para poder acompañar a nuestros niños y niñas en los 3 primeros años de vida, que bueno, ya sabemos que son claves, esenciales, fundantes. Y entonces, ¿cómo es a partir de experiencias realmente serias, de investigaciones de muchos años, donde hay pesos pesados de la psicología, de la pedagogía, de la psiquiatría, que confluyen en este ser sujeto de acción y no solo de reacción? ¿Cómo hacemos para acompañarlo, para que este niño crezca respetado, crezca seguro de sí mismo, crezca con deseos de aprender, de crear, de imaginar? Entonces es como en síntesis, y como tú muy bien dices, hay ciertas líneas bases, es como una red que hacemos como un nido, para que este polluelo así como que pueda, o esta florcita, germinar de la mejor manera posible. Entonces es la trama en la cual la sociedad, los adultos, organizamos el medio para que los chicos se desarrollen. Pero este medio debe ser bien tejido, ¿no? Si hablamos de redes, ¿cómo es que se logra que los papás, los profesores, la comunidad donde vive el niño, realmente haga este tejido maravilloso para darle una buena oportunidad, el gran salto que decimos, ¿no?, a este niño? ¿Cómo es que podemos hacer para lograr ese tejido maravilloso? Yo creo que estamos en un momento bien interesante donde digamos, la globalización hace que las buenas ideas también se difundan. Entonces uno puede saber que, por ejemplo, si a un niño uno lo trata con delicadeza y respeto, vamos a tener mejores resultados que si los tratamos a golpes y de manera violenta. Entonces hay cosas como que ya se saben, y de alguna manera los papás también. Creo que la atención temprana se conecta mucho con el deseo de los papás de crear un ambiente favorable. Entonces creo que tanto en internet, en las revistas científicas, en congresos como este justamente, está en el debate qué necesita un niño para crecer y ser mejor persona, o por lo menos ser persona, que ya es importante, porque vemos la cantidad de niños en anomia, la cantidad de niños que no son sujetos, niños pasivos, desnutridos, no solo de comida, sino de afecto. Exacto. Entonces, a los cuales yo los he llamado muy tristemente los niños invisibles, que serán adultos invisibles. Qué sabio, sí, y qué triste. Es una realidad. Y mientras seamos muy pasivos en poner el real nombre a las cosas, los resultados también serán bastante pasivos. Exactamente. ¿No? Y entonces creo que una manera de visibilizarlos es primero saber que los niños son protagonistas de su propio desarrollo, de su propia historia, y nosotros somos como los directores de escena que armamos todo para que ellos puedan dar rienda suelta y ser, o sea, en este camino del ser, de construirse como sujeto. Creo que es interesante eso que tú dices de cómo hacemos para que sean visibles, y una manera de ser visibles es justamente tendiéndoles esta red, este nido, con cosas esenciales, como por ejemplo apoyándonos mucho en todo lo que el bebé no puede hacer por sí mismo y que depende sí o sí del adulto. Ahí estar con todo, conectados, muy presentes, por ejemplo, al momento de bañar, de cambiar los pañales, al momento de dar de comer, no de cualquier manera, no el avioncito, le enchufo la comida, o sea, es tratar de que ese bebé pueda sentirse persona, pueden sentirse en su cuerpo, y por otro lado permitir, cuando ya está como lleno de adulto, dejarle un espacio desde muy chiquitito para que él pueda explorar, jugar. O sea, los niños desde muy pequeños juegan. Entonces, en esta alternancia entre un adulto que lo contiene, que lo cuida cuando el bebé necesita, y otro momento en que el bebé puede hacer cosas por sí solo, se va constituyendo una personalidad sana, segura, que es lo que creo que todos queremos. ¿Qué es lo que se desea? Mira, aquí un poquito más y las informaciones que me llegan se van a enojar conmigo si es que no las leo. Pero en todo caso las voy a leer y después del corte las vamos a responder. Dice Manuela Claudette, dice:
En las comunidades rurales los niños también juegan en zonas rurales. Lo lúdico se identifica en las actividades de simulación que hacen los niños. Lo que debemos es lograr que las maestras sepan que están trabajando con niños de diversas edades, hacer la diferencia, ¿no? Tenemos a Cristi, que nos ha participado bastante y yo le agradezco mucho. Dice, yo también sé que yo también estaré en este congreso y espero que vaya muy bien. Cristi, bienvenido. También señala, ¿qué podemos hacer con algunos niños que no desean hacer nada y tampoco quiere participar en el juego? Y estoy hablando de una niña pequeña de 2 años, ¿no? Y Cristi, muy bueno el programa, recién me entero de esta página a través del congreso. Pues tenemos aquí muchas informaciones que de repente, como es línea dedicada con la primera infancia, muchos temas que de repente les interesa. Recomiendo, ¿no?, este programa. Y dice, los felicito, los tendré presente para cada día para poder aprender muchas cosas. Silvana también felicita, les agradecemos muchísimo por esta felicitación. En realidad todo esto está pensado por y para ustedes que tienen los niños en la primera infancia. Me encanta, dice, cómo me encantaría retroceder en el tiempo y haber podido educar a mis hijos con las propuestas que nos instruyen. Y José Mendoza, una pregunta para la doctora. ¿Cuál es la diferencia entre el acompañamiento temprano y la estimulación temprana? Sí, ese es un tema que vamos a tratar inmediatamente. Y Manuela dice, es necesario impulsar políticas de atención integral al niño. En realidad, todo se conflagra a un aspecto. ¿Cómo podemos hacer para tratar a los niños del Perú? Ya no es los niños de Lima o los niños de X departamento, no, son los niños del Perú. Creo que estamos en un momento muy importante donde realmente se está valorizando esta primera infancia. Pero sobre esto regresamos inmediatamente para escuchar las respuestas de Charito. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Bueno, nuevamente estamos aquí y vamos a dar respuesta a todas las inquietudes de nuestros amigos que nos han escrito. Y hay un tema muy puntual, ¿no? La diferencia entre atención temprana y la estimulación. Yo creo que son cosas un poco diversas, ¿no? Sí, yo creo que la estimulación temprana surge hace más o menos 30, 40 años como para trabajar con aquellos niños que habían tenido alguna situación peri, post o prenatal y tenían alguna dificultad, y entonces se hacía una serie de ejercicios y prácticas para que estos chicos pudieran... Para nivelarlos. Para nivelarlos. ¿No? Pero ¿qué pasó? Que de repente vino una onda de que si esto resulta tan bien para los que no tienen problemas, ¿qué pasaría si los hacemos con los que no? Entonces ha habido una sobreestimulación, un exceso
de actividades a nivel visual, táctil, qué masajes, qué colores, qué móviles, qué estimulación prenatal. Y entonces hay una generación de niños que realmente sobreestimulados, y en donde el protagonista ha sido el adulto, porque tengo mi programa de que a los 6 meses tengo que hacer esto, y a los 7 tal cosa, y cada edad estaba parametrada y cada edad tenía un ejercicio que hacer, y entonces se ha perdido mucho esta actitud del adulto de asombrarse y maravillarse en lo que hace un bebé chiquitito de 2 meses que de repente ¡pac!, descubre su mano. Es el primer juguete y pasa horas ese bebé mirándose la mano. Y a partir de ahí se promueven otra serie de actividades. Entonces creo que la atención temprana de alguna manera también tiene objetivos de desarrollar a los niños, pero la diferencia, yo creo que hay varias diferencias, pero una de ellas es que el protagonismo está puesto en el niño, está más atenta a observar quién es, qué hace, qué le interesa, y a partir de ahí planifica qué es lo que hay que hacer, y está basada también en investigaciones muy actuales, muy precisas, de realmente de eminencias que han venido trabajando en todo lo que es protoinfancia, que es 0 a 3, y hay experiencias lindísimas como el Instituto Pickler, que nos ha enseñado tantas cosas en relación a cómo cuidar y cómo acompañar a los niños pequeños. Entonces creo que es una diferencia de mirada, de abordaje, de objetivos también. O sea, no es como el ejercicio por el ejercicio, sino creo un entorno rico, estimulante, para que ese niño pueda constituirse en un ser pleno e íntegro, no para que me haga las competencias de a tal edad, que es otra cosa. No solamente las competencias, sino la competitividad, que mira, mi hijo de 6 meses hace esto, ya habla, wow, un genio. Y en realidad es curioso porque yo pensé que ese sentimiento de sentir que uno tiene un hijo genio ya como que se habría superado un poquito, pero la verdad es que no es así. No, y yo personalmente, como todos los psicólogos, ¿no?, conocen lo que es tener un hijo genio por los pacientes, por terceros, en fin, no tienen idea lo difícil que es tener un hijo genio. Es muy complejo. Incluso la otra vez leí un artículo que me llamó mucho la atención en Diario Argentino, que decía que muchos de los niños genios en realidad eran niños sobreadaptados, que cumplían, porque hay niños, por ejemplo, tipo Mozart, tú sabes que es un genio, Beethoven, qué sé yo, Einstein. Hay unas cuestiones pero muchos naturales, de estos supuestos superdotados son niños cuyos padres tienen un nivel de narcisismo tan grande que desde muy chiquititos le dan el tenis, la gimnasia, y logran toda una superdotación en un área en desmedro de las otras. Entonces son chicos que emocionalmente son muy frágiles. Y como tú dices, es muy complejo convivir y vivir teniendo solo un área, y qué pasa con lo social, qué pasa con lo afectivo, qué pasa con lo relacional. No es fácil. No, absolutamente. La verdad es que si uno tiene un hijo normal que se desarrolla feliz y que cumple con su potencialidad, con sus habilidades, siéntanse felices porque ustedes son unas super mamás, porque Totalmente. No es fácil lograr un hijo normal. No. Es lo más complejo. No, más que no existe. O sea, ¿qué es lo normal? Normal en aspas, claro, de lo que se supone de la sociedad te ha enmarcado, ¿no? Sí, la sociedad te ha enmarcado situaciones. Incluso nosotros, por ejemplo, uno va a la selva y el niño normal de la selva es distinto al niño normal no tiene nada que ver con de la sierra, niños de la o el costa niño de acá de Lima. Entonces te das cuenta que es tan complejo y tan apasionante, y lo que tú dices, yo creo que sí, sentirse tranquilos, que los chicos van en un desarrollo calmo, tranquilo, respetado, y esos son signos muy interesantes de eso que podríamos decir normalidad, ¿no? Claro. La tranquilidad de los niños, la calma, la curiosidad, serían como indicadores de que va bien en el desarrollo, ¿no? Sí, algo que tú estabas mencionando hace poco, que ellos son protagonistas de su propia historia. O sea, ¿por qué no permitirlos a los niños que ellos desarrollen su ser? Porque a la larga ese ser está siendo cuidado por aquellos que lo acompañamos en ese entorno. Y si ese ser logra ser, valga la redundancia, un adulto feliz, creo que se logró la tarea. Con creces, tal cual. ¿No? Mira, aquí tenemos algunas otras preguntas porque realmente hoy día estamos muy llenos de preguntas. Dice Mónica Vázquez, si yo les contara que mi hijo prefiere los juguetes simples,
su padre le compra cosas caras y en realidad no le da importancia. La Miss, o sea, la profesora me dice que eso pasa porque mi hijo es mucho más exploratorio. Manuela Claudet dice, para motivar al niño el interés de explorar, lo primero que debemos de lograr es el interés de explorar de los docentes. Y Susana Díaz dice, al niño hay que motivar el interés para explorar. Solo así podrá construir sus propias experiencias. Nuevamente, ser protagonista, ¿no? Y yo no creo que haya que motivar, porque los niños, los De seres por sí, humanos, ¿no? nacemos con un impulso epistémico a descubrir, a explorar. El tema es que tantas veces que no se hace, no se toca, no se mira, el no, va coartando. Aparte una educación rígida, donde también tienes que estar todos sentaditos, dibujando y escribiendo como si fueran universitarios, te va de alguna manera cortando ese impulso, y entonces tenemos como la pregunta anterior de una niña de 2 años que no quiere jugar porque probablemente pasan cosas en el entorno que para ella no es un entorno estimulante, entonces no le dan ganas de ir a ver, de participar. No, pero primero tendríamos que ver qué es lo que la motiva. Exacto. ¿No? Porque de repente lo que tiene alrededor no es nada agradable. Por muy agradable que pueda ser para los otros. Por ejemplo, un niño que no le gusta el dulce, le pones una torta, la va a mirar de reojo. Exacto. Pero si le pones una pizza o cualquier cosa salada, de repente se va a entusiasmar. Primero tendríamos que ver qué es lo que le entusiasma a la nena, ¿no? Y por qué es que no reacciona a ciertos estímulos. Exactamente, ¿no? sí. A veces queremos hacer un diagnóstico de un detalle y la verdad es que los niños son mucho más complejos que eso, ¿no? Sí, sí. Y dime, ¿cómo es que tú vas a desarrollar el tema en el Congreso? Que tengo mucha curiosidad. Y entonces no va a haber ninguna sorpresa. No vas a hablar, sino más o menos, por ejemplo, el tema que vas a plantear, los objetivos que vas a perseguir con ellos. No te mato en la sorpresa. A mí me gustaría que las personas que pudieran escuchar la charla, la conferencia, pudieran quedar maravilladas con lo que implica esta etapa de lo asombroso, de lo fabuloso que es poder observar a un bebé, ver la cantidad de cosas que pueda hacer, que pueda maravillarse. Voy a llevar algunos videos, algunos PowerPoint, para que poder entender, digamos, ciertos como elementos bases que son importantes, por ejemplo, lo que hablábamos de la capacidad de exploración, de la importancia que el adulto pueda permitir como abrir los brazos para que el bebé pueda desarrollarse, pero a su vez ir y volver, que pueda entender todas las enormes capacidades que tienen los niños desde que nacen, incluso a veces desde antes, pero por lo menos desde que nacen, que puedan darse cuenta que qué fabuloso es no estar todo el rato planificando actividades que a veces son sin sentido, porque las maestras nos enseñan a programar como si fueran computadoras los chiquitos. Entonces programamos que juegue con pelotas, que haga esto, que haga lo otro, y de repente los niños están en otra. Entonces que puedan darse cuenta que a lo mejor es más interesante mirar qué hacen y a partir de eso, como tú dices, empezar a enriquecer el aula, o como ese niño, por ejemplo, esa mamá tan sensible que dice, mi hijo juega con cosas simples, porque los niños juegan con cosas simples porque tienen que entender el mundo. Una botella bien tapada con pelotitas de colores es una sonaja espectacular. Cierto. 1000 veces mejor que esos juguetes que no te enseñan nada, que tú aprietas y suena una vaca o un teléfono o un tren, porque no hay la relación, o sea, el niño no puede entender qué causó ese efecto, porque aprieta y no sabe. En cambio la botella mueve, ve las pelotitas y eso sí le permite entender la causa y el efecto, y por eso los niños prefieren, en vez del televisor, la caja del televisor, prefieren las botellas, se van a la cocina tiene juguetes maravillosos, tengo un niño de 1 año, lo vas a tener más en la cocina que con sus propios juguetes, porque está trabajando cosas muy profundas, como por ejemplo continente contenido, tiene miles de fuentes y mete una, mete otra, vacía, llena, y son cosas no simples, son cosas complejas que en su cabecita se van profundizando, y que bueno, están en nosotros poder posibilitar que hagan ese tipo de actividades sencillas, pero que les permite realmente desarrollar el pensamiento. Sí, bueno, yo te agradezco mucho, pero antes también quiero darle un apoyo a ese papá que compra esos juguetes. Lo que pasa es que a veces los adultos caemos en esa tentación porque hay todo
un algo más allá del simple hecho de comprar cosas caras, ¿no? En realidad es un abanico muy abierto, donde ¿por qué compra esas cosas caras? ¿Qué es lo que le hace, lo lleva a comprar esas cosas caras? En realidad no es simplemente por gastar, porque yo creo que el tema va mucho más allá. A veces los papás piensan que comprando un juguete caro es una forma de expresar su cariño. Entonces hay que entender las partes, ¿no? Totalmente. No vamos a hacer aquí verdugos de criticar y catalogar, todo lo contrario. Más bien es entender por qué es que las personas hacen tal o cual situación. Y por último, si uno no tiene condiciones, mira. Pero aparte entender que todos los padres hacen lo mejor para sus hijos, desde equivocados o no equivocados, claro. Todos nos vamos a equivocar, seguramente. Nos van a pasar siempre la factura a nuestros hijos, pero que cuando uno crece se da cuenta que lo bueno y lo malo fue con tanto amor. Entonces, como tú dices, eso es lo que cuenta finalmente. Bueno, aquí hay dos últimas porque ya tenemos que pasar a Percy. Marita Castillo dice: no creo que sea tanto el narcisismo de los padres, a veces es la preocupación que tenemos por ellos porque no hay marcha atrás en su educación. Sí, es lo que estamos comentando ahorita, ¿no? Después Karina Torres: pero solo se trata de jugar, soy maestra de inicial y no se me ocurre llegar a clase y solo jugar y jugar. ¿Avanzan así los niños y la planificación de clases y los objetivos de las clases? Ay, yo una vez me acuerdo, puedo contar una historia. En mi casa llegó el máximo exponente de currículo, era un alemán impresionante. Yo estudiaba educación inicial y le pregunté: ¿y qué hacen los chicos en Alemania? Yo pensando que me iba a explicar todas las cosas. Una currícula y tanto, ¿no? No, pero ¿qué hacen? ¿Cómo trabajan? No, juegan. Es que en realidad lo que tenemos que comprender, que el juego no es una herramienta para aprender. El juego es una necesidad fisiológica. El chico que no juega es como que yo le tapara la nariz. El juego y el movimiento, y la respiración, la alimentación, son necesidades fisiológicas que el chico que no juega realmente se enferma. Entonces creo que es algo muy profundo y justamente el juego te permite entender la vida, porque tú juegas lo que vives. Si tú tuviste un hermanito, vas a jugar que lo tiras, lo estrangulas y todo, porque el chiquito está con todo el tema de celos, por ejemplo. Entonces, creo que las maestras tenemos que confiar en que el juego es una herramienta poderosa, no solo para meter aprendizajes, sino para constituirnos en seres pensantes, creativos y reflexivos. Y cuando podamos entender eso y permitamos que nuestros niños jueguen, pero con un juego enriquecido, donde los adultos vamos también apoyándolos, vamos a tener unos resultados educativos como los países donde los chicos juegan. Gracias, hemos estado aquí con la licenciada Rosario Rivero, mi querida Charito. Nosotros de aquí a poco vamos bueno, no, después les digo, porque al final les voy a hacer las invitaciones de las otras personas que también van a estar con nosotros para no matar la sorpresa. Y ahora tenemos a Percy, quien nos va a dar las últimas informaciones de la primera infancia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre es un placer. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones. Gracias. Bueno, gracias Coti. Pues bien, muy buenas amigos y amigas de la primera infancia primero, bienvenidos a esta secuencia de noticias. En esta oportunidad les quiero invitar a visitar nuestro blog de noticias Inversión en la Infancia, en la que tenemos una edición especial analizando las propuestas del presidente Ollanta Humala dichas durante su mensaje a la Nación dado el 28 de julio en el Congreso de la República. Participan en este análisis, en la columna de opinión, el educador y miembro del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, José Rivero, con el artículo Promesa y posibilidad de un país sin exclusión. Y en nuestra sección de entrevistas contamos con la participación del antropólogo y profesor principal de la Universidad Católica, Carlos Eduardo Aramburú, quien analiza el mensaje presidencial desde la perspectiva de la inclusión social y la anunciada prioridad a la primera infancia. También contamos con el análisis de la ex ministra de Educación Gloria Helfer y de Oscar Liendo, médico especialista en salud pública y políticas sociales, así como el del alcalde de la provincia de Puno, Luis Butrón, y Eduardo Barzola, secretario ejecutivo de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, REMURPE, quienes comentan su parecer sobre dicho mensaje. También detallamos en nuestra sección de noticias la designación como ministros de Salomón Lerner, premier del gobierno de Ollanta Humala, Aida García Naranjo, ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Susana Vaca, ministra de Cultura, y Patricia Salas,
miembro fundador del Grupo Impulsor de Inversión de la Infancia, quien ocupa el cargo a partir de julio como ministra de Educación. Todos ellos han reafirmado en sus declaraciones su compromiso también con la primera infancia. Bueno, y sobre imágenes les hago recordar que, bueno, no olviden que ya se abrieron las inscripciones para participar en el tercer Congreso Nacional de Educación Inicial, Los Niños en el Mundo de Hoy, respetando sus ritmos y sus tiempos, que se realizará este 27, 28 y 29 de agosto en el Centro de Convenciones Daniel Alcides Carrión en Miraflores. Este evento es organizado por la Asociación de Promotores de Educación Inicial del Perú, API. Y por último, les anuncio que no se pierdan mañana a las 5 de la tarde el programa Los Reporteros aquí en Salgalú TV e Inversión en la Infancia. El tema que vamos a tratar será el sonido de la infancia, y estarán como invitados Carolina Arauz, presidenta de Jazz House, y Miguel Molinari, director ejecutivo de Sinfonía por el Perú. En nuestra secuencia Yo Voluntario presentaremos el programa de voluntariado Cúrame desde Arequipa. Y bueno, por último, un saludo a los chicos justamente del programa Sinfonía por el Perú, del núcleo de La Victoria, con los que estuve compartiendo horas más tempranas, y en las que hice un pequeño reportaje que justamente van a poder ver mañana en Los Reporteros. Bueno, eso ha sido todo por hoy, y bueno, doy pase a Coti. Gracias, Percy. Sí, yo sé que ha estado muy corrido, ha estado trabajando muchísimo. Los invito a ver mañana Los Reporteros, realmente un programa muy fresco donde el pensamiento es de los jóvenes y verdaderamente hay que respetarlos. Bueno, como les señalaba hace poco, nosotros la próxima semana vamos a tener un tema que probablemente lo vamos a titular La paz es una realidad, porque vamos a entrevistar a una serie de personas que van a tratar de este tema. Son personas que vienen trabajando en diferentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales, y queremos dar a conocer, porque realmente la paz es tan frágil, que en cualquier momento se nos quiebra en la mano. Bueno, amigos, y esto ha sido todo por hoy. Hoy día hemos tratado al niño como el punto central de nuestra atención. Mañana estaremos transmitiendo nuevamente a partir de las 11 de la mañana. Queremos agradecer a la Fundación Bernard Van Leer, a Telefónica y Alter Latina por permitirnos llegar hasta ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo lunes.